Hola chicas y chicos, espero que estén súper bien. Bueno, hoy día les voy a hablar sobre las normas APA. Es súper importante saber algunos puntos básicos sobre las normas APA, ya que la mayoría de los profes, las piden en los diferentes trabajos, ensayos que tenemos que hacer. Primero vamos a empezar por las tablas. Cuando tengan que poner tablas en sus trabajos, como por ejemplo para alguna presentación de resultados, es importante que estos se encuentren bajo las normas APA. En las tablas generalmente se presentan números, textos o ambas cosas. Es por esto que es importante ver los componentes que tiene que llevar una tabla. El primer componente es el número de tabla, por ejemplo, tabla uno, tabla 2, etcétera. Es lo primero que hay que poner y esto va en negrita. Es importante que la numeración de las tablas vaya en el orden que se van mencionando en su trabajo de investigación. Luego está el título, que el título de la tabla tiene que ir con un interlineado doble y debajo del número de la tabla. Es importante que el título que se le ponga a la tabla sea breve pero descriptivo y tiene que ir en cursiva. También tiene que ser claro y explicativo para que así el contenido básico de la tabla pueda ser entendido fácilmente a partir del título que se le ponga a la tabla. Luego está el encabezado. Las tablas pueden tener varios encabezados ya que esto depende de la naturaleza y disposición de los datos. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna y de acuerdo a lo que indica normas APA, sugiere centrar el texto de los encabezados de las columnas. Con respecto al cuerpo, el cuerpo de la tabla incluye todas las filas y columnas con las que cuenta la tabla, incluida la fila de encabezados. Puede ser interlineado sencillo, 1,5 o doble. Se recomienda centrar el texto en todas las celdas que contenga la tabla, pero si aumenta la legibilidad llenándolo a la izquierda, se puede dejar así. Y otro componente también son las notas. Las notas se pueden utilizar para varias cosas, como por ejemplo para describir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo con un título o con los datos. Y también también si se utilizan abreviaturas dentro de una tabla, en las notas se pueden especificar o para la atribución de derechos de autor. Sin embargo, es importante mencionar que esto no es un punto obligatorio, es decir, las notas se incluyen solo en el caso de que sean necesarias. Con respecto a los bordes de la tabla, se debe limitar el uso de bordes o líneas en la tabla. Generalmente se usa un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de columna y encima de los totales de columna. No hay que utilizar bordes verticales para separar los datos, tampoco alrededor de cada celda de una tabla. El espacio entre columnas y filas y una alienación del texto correcta debería ser suficiente para aclarar las relaciones entre los elementos de una tabla. Con respecto al tipo y tamaño de fuente interlineado, se usa el mismo tipo y tamaño de fuente en las tablas que en el resto del texto. El cuerpo de la tabla, las celdas pueden tener interlineado sencillo, 1,5 o doble. Es importante usar el interlineado que haga el diseño de la tabla más efectivo para comprender la información que será presentada en la tabla. Lo que sí hay que utilizar es interlineado doble en el número de tablas, título y notas. Con respecto a la ubicación de las tablas, hay dos opciones. Una es incrustar las tablas en el texto después de que se mencionan por primera vez y la otra es agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias que vamos a ver más adelante. Si la tabla es corta, se puede poner en la misma página el texto y la tabla. Es importante intentar agregar la tabla al comienzo o al final de la página. Sin embargo, también una tabla puede ocupar la página completa. También es posible que se tenga que agregar una línea en blanco entre la tabla y el texto, y esto se hace para mejorar la presentación visual.
Bueno, también hay tablas largas o anchas. Si la tabla es más larga de una página, se puede repetir la fila de encabezados en la segunda página, como también en las siguientes, y así las veces que sea necesario. Y en el caso de que la tabla sea demasiado ancha para caber en una página, se puede utilizar la orientación horizontal en la página donde se encuentra la tabla que es ancha. Con respecto a las citas de las tablas en el texto, cuando se cita una tabla en el texto se debe hacer por su número. Por ejemplo, tabla 2, tabla 3, tabla 4. No hay que referirse nunca a la tabla por su posición con respecto al texto o su número de página. Por ejemplo, no se dice la tabla a continuación o la tabla en la página 12, sino que se dice las tasas de respuesta se presentan en la tabla 1, por ejemplo. Entonces, así debería quedar una tabla según normas APA. Al principio está el número de tabla en negrita, luego está el título de la tabla en cursiva, el encabezado y el cuerpo. Y al final la nota de tabla, pero acuérdense que esta no es obligatoria. También se ve como no se utilizan bordes verticales para separar los datos, ni tampoco alrededor de cada celda de una tabla. Ahora vamos a ver los decimales en normas APA. Lo más probable es que las tablas que tengan que poner en sus trabajos tengan números decimales. Entonces, ahora vamos a ver cuántos decimales hay que poner dependiendo del número, si van con coma o con punto. Bueno, como lo acabo de mencionar, lo primero que es importante y que hay que tener en cuenta es que los decimales se escriben con punto y no con coma. Para escribir el número de decimales de un determinado número que ha sido obtenido por algún procedimiento matemático, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se trata de números mayores que 100, hay que escribir el número entero más próximo. Por ejemplo, si el resultado es 1035.89, hay que escribir 1036. Cuando el número se encuentra entre 10 y 100, se escribe el número con un decimal. Por ejemplo, si el resultado es 99.36, hay que escribir 99.4, perdón. En el caso de que el número se encuentre entre el 0.10 y 10, hay que escribir el número con dos decimales. Entonces, por ejemplo, si el resultado es 4.782, hay que escribir 4.78. En el caso de que el número sea menor a 0.10 y se encuentre entre 0.001 y 0.01, hay que escribir el número con tres decimales. Es decir, si el resultado es, por ejemplo, 0.0036, hay que escribir 0.004. Cuando el número es menor a 0.001, hay que escribir el número con cuatro decimales. Por ejemplo, si el resultado es 0.0003685, hay que escribir 0.0004. Y por último, cuando el número es menor a 0.0001 o cuando un programa detalla valores de .000, se escribe el número utilizando la expresión menor que 0.001. Por ejemplo, si el resultado es .000, hay que escribir menor que .001. O por ejemplo, si el resultado es .000467, hay que escribir menor que .001. Bueno, ahora vamos a ver un apartado que es muy importante en las normas APA, que son las citas. Entonces, cada vez que a lo largo de su trabajo de investigación utilicen ideas de otros autores, se debe dar crédito a esas ideas. Entonces, el acto de acreditar esas ideas, o sea, esas palabras, son las citas. Citar algo es dar crédito a una idea, a un pensamiento o una frase. Esto es súper importante ya que si nos citan o la cita no está realizada de manera correcta, pueden ser acusados de plagio que tienen sanciones académicas,
por ejemplo, el náufrago sí está sancionado y también consecuencias jurídicas. El sistema que utiliza normas APA para la cita es autor-fecha. En cada cita se debe informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Y la referencia completa debe ir en la lista de referencias que van al final del texto que se verán más adelante. Em, Existen dos tipos de citas, que son las citas textuales y las citas parafraseadas. Vamos a empezar por las citas textuales. Las citas textuales son cuando se reproduce exactamente palabra por palabra directamente de un texto de otro autor. De acuerdo al tamaño perdón, se cambia el formato de presentación. Depende si son citas de más de 40 palabras o hasta 40 palabras. Y depende de la cantidad de palabras, se muestran de manera distinta en el texto. Es decir, si son más de 40 palabras se presenta de una manera y si son hasta 40 palabras se presentan de una manera distinta. Siempre que se haga una cita directa o textual, se debe poner el autor, el año de publicación y la página o las páginas específicas de donde sacaron la cita. Antes de pasar a las citas con más de 40 palabras o hasta 40 palabras, es importante ver lo siguiente. Esto de la cita narrativa. Se pueden presentar dos formatos básicos, se pueden presentar en dos formatos básicos las citas en el texto, de manera narrativa o en paréntesis después de la cita. Primero la cita narrativa, también conocida como basada en el autor, dado que al comienzo de la frase se agrega el nombre del autor. En estas citas el nombre del autor se incorpora en el texto como parte de la oración y luego se pone el año entre paréntesis y al final el número de página. Por ejemplo, ahí se ve que está el texto, el autor y el año entre paréntesis. El autor está antes que la cita. Y al final de la cita se cierra con comillas y se ve que está el número de página. Y otros formatos son las citas en paréntesis. En estas citas, el nombre del autor, la fecha de publicación y el número de página aparecen entre paréntesis y al final. Por ejemplo, aquí se ve que está la cita y después entre paréntesis aparece el autor, el año y la página de donde se sacó la cita. Bueno, como mencionaba anteriormente, dependiendo de cuántas palabras tenga la cita, se deben citar de manera distinta. Vamos a ver primero la cita con menos de 40 palabras. Si la cita tiene menos de 40 palabras, hay que incorporarla en el texto y se cierra la cita con comillas dobles y sin cursiva. Si la cita aparece, o sea, en verdad, si la cita la quieren ustedes mencionar en la mitad de una oración en su texto, si la quieren agregar ahí, hay que finalizar el pasaje con comillas y citar la fuente entre paréntesis después de las comillas y continuar con su oración. Y en el caso de que quieran agregar la cita al final de una oración, se cierra el pasaje citado entre comillas, citando a la fuente entre paréntesis después de las comillas y terminando con un punto fuera del paréntesis final. Esto sí se ve explicado, sí se enreda un poco uno, pero con los ejemplos va a quedar más claro. Por ejemplo, si el primer ejemplo es de una cita al final. Entonces, como decía anteriormente, se ve que la cita termina con comillas y citando la fuente, es decir, el autor, el año y la página de dónde está la cita, entre paréntesis y luego el punto final. Ahí después está el ejemplo de la cita corta narrativa, que como se ve primero se menciona al autor, el año y al final, después de las comillas, el número de página. El número de página.
Y por último, un ejemplo de cita corta entre paréntesis, se ve que primero está la cita y luego entre paréntesis se da la información de la fuente, es decir, el autor, el año y la página. Después de la cita, entre comillas, y se sigue con el texto. Pero ¿qué pasa cuando una cita tiene más de 40 palabras? Cuando las citas tienen más de 40 palabras, se deben escribir aparte del texto. Y van con sangría, sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el puntos antes de los datos. Entonces, la cita comienza en una nueva línea y el párrafo con sangría y con el párrafo con sangría de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros desde el margen izquierdo. Si es que la cita que ustedes quieren poner tiene párrafos adicionales, hay que ponerle sangría a la primera línea de cada párrafo, también de media pulgada, de 1,27 centímetros, como se verá de mejor manera en el ejemplo que voy a mostrar a continuación. Pero en esta hay dos modos de citar. La primera está la cita en bloque con paréntesis. En esta se agrega al final de la cita el apellido del autor, el año de publicación de la obra y la página donde se encuentra la cita. Y a esto me refería con que el siguiente párrafo debe ir con una sangría adicional. Como ahí se ve que el segundo párrafo ya tiene una sangría adicional incluida. Y así como si fuera otro párrafo también se debería incluir la cita. Y otro modo de citar es la cita en bloque narrativa. En esta se empieza el párrafo con la información sobre el autor y el año, y al final solo se agrega el número de página. Entonces, es importante que cada vez que citemos, siempre debemos informar el autor, el año y el número de página. Y haciendo como una recopilación de lo que hemos hablado, tenemos las citas textuales, que se dividen en dos, que son las citas con menos de 40 palabras y las citas con más de 40 palabras. Y estas se pueden citar de dos modos. Una que es la cita narrativa y otra que es la cita entre paréntesis. Ahora vamos a pasar a ver las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas son cuando son cuando con tus propias palabras cuentas las ideas de otro autor. Se reafirma la idea de otro autor, pero con tus propias palabras. El parafraseo también permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes. Cada vez que se parafrasea a otro autor, se debe acreditar la fuente en el texto. Por lo tanto, se debe citar el trabajo original utilizando una cita narrativa o entre paréntesis, como vimos anteriormente. ¿Pero qué se deben incluir en las citas parafraseadas? En las citas parafraseadas siempre debe ir el apellido del autor y el año de publicación. Se recomienda, pero no es obligatorio como en la cita directa o textual, poner el número de página. En el caso de que la paráfrasis sea larga, hay que citar el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Aquí vamos a ver unos ejemplos. La primera cita es una cita parafraseada que tiene la información al final. Y la segunda comienza con el autor y el año, y al final las páginas, pero esto no es obligación. Entonces se ve que la primera es una cita entre paréntesis y la segunda es narrativa. Y en la segunda también sale 2P porque son dos páginas. Cuando la cita se encuentre en una página solo se pone P y cuando están en dos páginas se pone PP. Ahora vamos a ver cómo se citan corporaciones, instituciones o fundaciones como autores. Esto es importante igual saberlo porque muchas veces se recopila harta información que vienen de las corporaciones, instituciones o fundaciones. Entonces, se puede citar el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de la persona. Se debe escribir el nombre completo, en este caso de la corporación, institución o fundación, en la primera cita y después insertar la abreviatura entre paréntesis, entre corchetes, después del nombre completo.
Por ejemplo, la primera cita en el texto es con el nombre completo, como decía. Entonces sería, en este caso del ejemplo, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y en esta se pone el nombre completo en la primera cita. Y en la siguiente cita ya se puede usar la abreviatura, en este caso AAAC 2014, página 90. Eso es un ejemplo de una cita en paréntesis. Y un ejemplo cita narrativa, también en la primera, cuando se menciona por primera vez en el texto, también se pone el nombre completo, en este caso de la asociación, y la siguiente cita lleva con la abreviatura, lo mismo que en la anterior. Ahora, ¿cómo citar según número de autores? De acuerdo al número de autores de la obra, será diferente la manera de escribir la cita. Cuando se quiere escribir una cita con dos autores, siempre que se cita la obra de esos autores se nombran a los dos. Por ejemplo, Suárez y Rodríguez y el año 2019. Con respecto a una cita de tres o más autores, en esta versión de norma JAPA, la séptima, a partir de tres autores siempre se va a abreviar utilizando et al, luego del nombre del primer autor, a menos que hacerlo crea ambigüedad. Y et al significa otros. Por ejemplo, aquí suponiendo que los autores sean Sánchez, Ferreira, Hermosillo, Mingyang y Beijing, la primera vez en el texto sería Sánchez et al más el año 2018 y las demás veces también Sánchez et al 2018. ¿Por qué decía anteriormente que a menos que citar crea ambigüedad? Porque puede pasar, pero no es tan común, pero puede pasar que queramos citar la obra de Pérez, García, Sánchez y Rodríguez 2020 y la obra de Pérez, Martínez, Ferrería y Rodríguez 2020 igual. Por la regla anterior, tendríamos, tendríamos que poner, o sea, sería Pérez et al 2020 y Pérez et al 2020. Pero esto generaría una ambigüedad, ya que el que lo lea no sabría a qué hora nos referimos. Entonces, para evitar este problema, debemos escribir la cantidad de apellidos necesarios para que se logre distinguir las obras y luego el et al. Entonces quedaría Pérez García et al 2020 y la otra quedaría Pérez Martínez et al 2020. Ahora vamos a ver las referencias. Cada fuente que se cita en el documento debe aparecer en su lista de referencias. Por lo tanto, cada entrada en la lista de referencias debe haber sido citada en el texto. Todas las citas que ustedes mencionan a lo largo de su texto, o sea, del texto de su trabajo, deben estar en la lista de referencias. Vamos a ver primero que todo su formato. La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. El título de la página debe ser referencias, sin comillas, yo aquí lo puse con comillas para que sepan que el título es referencias, y debe estar centrado en la parte superior de la página y debe ir con negrita y debe estar en doble espacio. Cada entrada en la lista de referencias debe tener una sangría francesa a media pulgada, es decir, de 1,27 centímetros del margen izquierdo. Los elementos básicos que debe tener una referencia que debe incluir son los de autor, fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente para recuperación. Aquí como se ve en el ejemplo, que son los cuatro elementos básicos que deben incluir. Con respecto a la ordenación de la lista de referencias, estas deben estar ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor. Por ejemplo, así quedaría una lista de referencias. En la foto no se nota mucho, pero el título debe estar en negrita, centrado, y ahí también se ve la sangría francesa de 1,27 centímetros. ¿Qué pasa cuando hay referencias con más de 20 autores?
A diferencia de la sexta edición de Normas APA, en la cual se hablaba de hasta 7 y más de 7 autores, en la séptima edición se habla de hasta 20 autores y de más de 20 autores. Entonces, hasta 20 autores, los nombres de los autores deben estar invertidos, es decir, apellido más la inicial del nombre del autor, y se deben informar hasta los 20 en la lista de referencias. En el caso de que haya más de 20 autores, se enumeran los primeros 19 y luego hay que utilizar puntos suspensivos. Por ejemplo, aquí se ve un ejemplo de em, una referencia con hasta 20 autores, perdón. Ahí se ve que se mencionan a los 20 y al final se pone el "y" para mencionar al último. Y este es un ejemplo de una referencia con más de 20 autores. Entonces aquí se ve que se mencionan a los 19 y luego se ponen los puntos suspensivos. El número de páginas se incluye en las referencias de acuerdo al tipo de fuente que se esté citando. Ahora, ¿cómo citar a un libro? El formato general para citar un libro, por ejemplo, un libro impreso, es el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año, el título el título del libro en cursiva y la editorial. En el caso de que sea un libro en línea, también va el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año, el título del libro en cursiva, la editorial y el DOI o URL. Ya no se utiliza el recuperado de. En el caso de que quieran citar un artículo de revista, también se empieza por el apellido del autor, seguido de su inicial de su nombre, el año, el título del artículo específico, el título de la revista y volumen en cursiva, el número de la revista, el número de página de inicio y el número de página de fin, y por último el DOI. Si es que no tiene DOI, se puede finalizar después de las páginas de inicio y página de fin. Y si es que no tiene DOI también y si es que no tiene DOI, perdón, y tiene URL, se incluye la URL del artículo al final de la referencia, es decir, al final de los números de página. Y para finalizar, ¿cómo se cita en una página web? Primero que todo hay que asegurarse de que no se esté citando con el formato de página web un artículo de una revista, ¿ya? Para citar una página web con contenido estático, se empieza por el apellido del autor y su inicial, la inicial de su nombre, el año, el título de la página web en cursiva, el nombre de la página y la URL. En el caso de que quieran citar páginas web con contenidos frecuentes, también se empieza con el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año, el título de la página web en cursiva, el nombre de la página y se pone recuperado el día, mes, año y el URL. Cuando los contenidos de una página son comúnmente actualizados a lo largo del tiempo, pero no son archivados, hay que incluir una fecha de recuperación en la referencia. Y em, para citar una página web de una organización con un autor corporativo, perdón, primero en la referencia, o sea, en la referencia se pone el nombre completo de la organización, el año y el título en cursiva. Y luego se agrega el link. Entonces, la primera cita en el texto va con el nombre completo de la institución, en este caso Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y con corchete es la abreviatura más el año. Y las demás citas ya pueden ir con la abreviatura, en este caso UNESCO 2018. Y ya para finalizar, es importante que no se olviden que todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final de su documento. Y hay que revisar bien que el nombre de los autores en las citas coincida con el nombre de los autores en la lista de referencias.
Todos los autores en la lista de referencias deben haber sido citados a lo largo de su trabajo en el texto, ya sea textualmente o de manera parafraseada. Bueno, chicos y chicas, todo lo que mencioné anteriormente son algunos elementos básicos que son importantes saberlos a la hora de hacer distintos trabajos y específicamente les va a servir mucho para el trabajo de investigación que tienen que realizar para ahora. Así que ante cualquier duda que les surja voy a estar atenta. Y ahí cualquier cosa me pregunten, ya sea al correo, al grupo o al grupo de WhatsApp. Muchas gracias por ver el video y nos vemos.